Hola, bienvenidos a esta nueva entrega de las inmunopíldoras. Vamos a seguir adentrándonos en los aspectos básicos del sistema inmunitario. En esta ocasión vamos a profundizar en los elementos de los niveles segundo y tercero de la respuesta. En píldoras previas hemos hablado del primer nivel, que son la piel y las mucosas, esas murallas que hay que romper, pero que se rompen. Imaginaros que vamos andando en verano por la playa y nos clavamos un objeto punzante. Lógicamente esa barrera se ha roto, o nos cepillamos muy fuerte los dientes y rompemos la mucosa oral. Así que tienen que ponerse en marcha los niveles 2 y 3. Es lo que llamamos comúnmente inmunidad innata e inmunidad adaptativa. Innato significa natural y también significa inespecífico, son no sinónimos pero sí equivalentes estos tres conceptos, y adaptativo también lo veréis en muchos sitios como específicas o como adquiridas, así que tampoco son sinónimos pero son equivalentes. Adquirido, específico, adaptativo versus innato, natural o inespecífico. ¿Cuáles son los elementos inespecíficos y específicos, estos niveles 2 y 3? Pues clásicamente se van a distribuir y se van a entender como aquellos elementos formes o células, y se le van a llamar elementos celulares o respuesta celular, de aquellos que están solubles en los fluidos del organismo, que son, hoy diríamos, moleculares, pero que por motivos históricos se le llama elementos humorales o respuestas humorales. ¿Por qué? Porque los humores eran todos los fluidos, son todos los fluidos del organismo. La saliva, los líquidos sinoviales, la sangre, la linfa y un largo etcétera. Así que todo lo soluble es humoral, todo lo forme es celular. ¿Qué células participan en la inmunidad de nivel 2 o innata? Pues los monocitos y macrófagos, los tres tipos de granulocitos de la sangre, los linfocitos natural killer, los mastocitos, que os recuerdo que están en tejido conjuntivo fuera de la sangre, y las células dendríticas. Y entre las moléculas más relevantes de la inmunidad innata o elementos humorales está la colección de proteínas del complemento, las citocinas, que son señalizadoras entre células, y los péptidos antimicrobianos, entre los cuales, de los cientos que hay, he resaltado aquí las defensinas. Frente a este arsenal del nivel 2 o innato, ¿cuáles son los elementos de respuesta de nivel 3? Pues van a ser básicamente los linfocitos T y B, que son las células específicas de nuestro sistema adaptativo, pero he incluido aquí las células presentadoras de antígeno profesionales, porque si bien no es una estirpe celular, es una colección de células que tienen la función de presentar antígeno a los linfocitos T, y que son necesarias, por lo tanto, para que haya una inmunidad de nivel 3 o adaptativa. ¿Qué células son las que hacen esta función de presentación de antígeno? Pues son tres de las que ya tenemos aquí. Los macrófagos y células dendríticas dentro de la inmunidad innata y los linfocitos B dentro de la inmunidad adaptativa. Por último, ¿cuáles son los elementos humorales más relevantes de nuestro sistema inmune adaptativo? Pues sin ninguna duda la molécula por excelencia de la defensa adaptativa son los anticuerpos, y también participan en la interconexión entre células de la inmunidad de nivel 3 o adaptativa las citocinas. Así que ya veis, citocinas en inmunidad innata, citocinas en inmunidad adaptativa. Son moléculas mensajeras y comunican entre células, tanto del nivel 2 como del nivel 3. Así que vamos a comparar un poquito más estos dos niveles. ¿Qué diferencias encontramos aparte de las células y los elementos solubles que participan en ellos? Pues fijaros, la inmunidad innata no es específica, aunque sí que lo es, ahora veremos esta salvedad, mientras que la adaptativa responde a cada patógeno de un modo muy diferente. La inmunidad innata no tiene memoria, es decir, estos soldados, estos soldaditos que no tienen especialización y que siempre van a hacer lo mismo una y otra vez, frente a la primera, la segunda y la quinta infección. La inmunidad adaptativa, en cambio, aprende y mucho, con lo cual, si tenemos una infección por segunda o por quinta vez, va a responder de un modo mucho más enérgico y más eficaz. El tiempo de respuesta también es distinto. La inmunidad innata es muy breve en actuar, segundos apenas o minutos como poco, mientras que la inmunidad adaptativa es muy lenta. La primera vez que respondemos a un patógeno tardamos entre 7 y 10 días, fijaros, una semana. ¿Frente a qué va dirigida? Pues la inmunidad innata va dirigido a patrones y la inmunidad adaptativa a los antígenos. Bien, ¿y esto qué es? No hemos hablado de esto hasta el momento. Voy a poneros un ejemplo que además creo que os va a interesar. Aquí tenemos un grupo de personas que son mis estudiantes de inmunología y yo, acabando las clases y nos hemos hecho una foto.
y somos, digamos, cada uno un patógeno distinto, un antígeno distinto. ¿Qué sería aquí un patrón? Pues un patrón sería un elemento que se repite en distintos antígenos, como es, por ejemplo, todas estas personas que acabo de señalar y que llevan un jersey o una prenda de ropa en la parte superior en la que predominan los colores rojizos. En este caso el patrón sería color rojo en la parte superior de la ropa. En el caso de un patógeno, ¿qué sería un patrón? Pues por ejemplo tener manosa, que es un azúcar muy complejo, en la superficie, o tener lipopolisacárido en la superficie, o un trocito de ADN determinado en su material genético. Así que los patrones son moléculas que se repiten en muchos patógenos. Así que volviendo a lo que estábamos, la inmunidad innata sí que es específica, pero de patrones. Y un ejemplo de las herramientas más importantes de cada uno de estos dos niveles sería la fagocitosis para la inmunidad innata, es decir, devorar y degradar cualquier sustancia extraña al organismo, y sería la producción de anticuerpos para la inmunidad adaptativa. Así que todas estas definiciones que hemos introducido nos llevarían a estos cuadros que ya seríais capaces de poder completar vosotros mismos. Tenemos elementos humorales, por lo tanto, moleculares innatos, para patógenos que infectan fuera de las células, por ejemplo, el sistema de complemento. Tenemos elementos celulares adaptativos para patógenos del interior celular, como los virus. Pues sí, esos son los linfocitos T. Y así, si vais rellenando todas estas combinaciones, vamos viendo qué elemento tenemos innato y adaptativo, nivel 2 y nivel 3, para los patógenos infecten donde infecten, y como veis tenemos moléculas y células. Así que esto ya tiene que haber quedado lo suficientemente claro, y vamos a repasar un poco estos tres niveles, porque en el fondo se ponen en marcha prácticamente de modo simultáneo. Aquí estamos paseando por la playa, como hemos visto al principio. Imaginaros que es la planta de nuestro pie y nos pinchamos con una astilla con un objeto punzante, y un patógeno que hay en ese objeto entra en nuestro interior. Se ha roto el nivel 1, que es el que nos protege probablemente de más del 95% de posibles infecciones. Pero una vez roto y con la bacteria en el interior, se pone en marcha el nivel 2, la inmunidad innata. Veis aquí macrófagos, estarían otros fagocitos, estaría el sistema de complemento, y como normalmente no pueden deshacerse por sí solos de la infección, mandan el antígeno vía linfática a los ganglios. Aquí tenemos un ganglio próximo a esta piel que se ha infectado, en el que es transportado el antígeno hasta el interior del ganglio. Y aquí, en el interior de este ganglio linfático, es donde se va a poner en marcha el nivel 3, el nivel adaptativo. Aquí van a llegar los linfocitos por la circulación sanguínea, van a buscar cuál es el linfocito adecuado para responder a este agente infeccioso en particular, y se va a activar. Y el producto de la activación será liberado por la linfa y llegará finalmente por la circulación sanguínea hasta la zona de la piel que tenemos infectada. Aquí llegarán los linfocitos T y B, las inmunoglobulinas, todo específico para el antígeno que nos infectó. Y así podremos deshacernos de la infección. Así que veis, nivel 1, nivel 2, y desde aquí se pone en marcha el nivel 3. La respuesta adaptativa, este nivel 3, además tiene una característica que ya os he anunciado, y es que tiene capacidad de memoria. Así que llamamos respuesta primaria cuando se responde por primera vez a un agente infeccioso, y respuesta secundaria cuando lo hacemos en segunda, tercera o quinta ocasión. Vamos a ver que algunas cuestiones se repiten, pero hay otras características de estas respuestas que las distinguen. Así pues, en la primaria, como hemos visto, entre 1 y 2 semanas tardamos en responder. Es una respuesta mixta, celular y humoral. El anticuerpo predominante en una primaria es el IgM, lo veremos más adelante, y es un indicador de que es la primera vez que nos infecta un parásito. Y los niveles de este IgM además declinan rápidamente en la sangre. Por el contrario, cuando tenemos una infección por segunda ocasión o en futuras ocasiones, la respuesta es mucho más rápida. Se reduce el tiempo a 3-5 días postinfección. De nuevo, la respuesta es mixta, humoral y celular. Y el anticuerpo en este caso predominante suele ser la inmunoglobulina G, que es un anticuerpo muchísimo más funcional que la inmunoglobulina M. Además, los niveles de esta inmunoglobulina G permanecen altos en la sangre durante mucho tiempo, lo que nos permite que no nos reinfectemos con facilidad. Si lo vemos en un gráfico, imaginaros que hoy es el día 0 y he cogido una infección por salmonela porque he comido una mayonesa en malas condiciones. A partir de una semana, desde hoy,
se empezarían a detectar en mi sangre anticuerpos antisalmonela, y veis que se llega al máximo a las 2 semanas por infección. Más o menos a la tercera semana postinfección ya ha decaído la cantidad de IgM y apenas tengo en la sangre. Pues bien, ahora por desgracia y dentro de 3 años vuelvo a coger la misma cepa de salmonela en otra mayonesa. El anticuerpo que se va a producir es inmunoglobulina G y se va a producir de un modo mucho más rápido. Fijaros que la curva sube mucho más rápido en el tiempo, en 2 o 3 días, alcanza un máximo y a partir de aquí va a decaer de un modo muy suave, con lo cual voy a estar protegido con IgG frente a la salmonela durante muchísimo tiempo. Bueno, pues esta respuesta secundaria o de memoria, esta característica del sistema inmune adaptativo, es específica de ese patógeno, de ese antígeno A, que es la salmonela, porque si dentro de 3 años, a la vez que me contagio esta salmonela, me contagia a otro compañero la gripe, mi sistema inmunitario, si es la primera vez que he tenido la gripe, va a responder con una respuesta primaria, es decir, va a tardar una semana en producir anticuerpos, estos van a ser de tipo IgM y enseguida van a decaer en la concentración en sangre, con lo cual, como veis, la memoria es específica de antígeno. Repasando las características de la respuesta inmunoadaptativa de este nivel 3 que hemos visto hasta el momento, es específica, de hecho responde muy distinto a distintos antígenos y tenemos una diversidad potencial de responder a más de 10 a la 11, con lo cual podemos defendernos de una gran variedad de patógenos, tiene capacidad de memoria, que acabamos de verlo, es especializada porque no ataca igual a un patógeno que se aloja en el interior celular que a otro extracelular, es autolimitada, el sistema inmunitario es tan potente que tiene que regularse y a la par que se ponen en marcha los mecanismos de regulación para no hacernos daño a nuestros propios tejidos. Y por último, es una respuesta que no es autorreactiva. De hecho, los linfocitos T y B se han entrenado previamente para no hacer daño a nuestras propias células, a nuestras propias estructuras. Aunque esto ya veremos, podrá fallar en algunos casos. Así que vamos a repasar lo que hemos visto en esta entrega. Hemos hecho un repaso de los elementos celulares y humorales de la respuesta inmune innata y adaptativa. Hemos hablado de lo que son los patrones moleculares frente a lo que es una respuesta a antígenos. Hemos repasado los 3 niveles de la respuesta en acción y luego nos hemos metido dentro de la inmunidad de nivel 3 adaptativa a hablar de la memoria inmunitaria y de las características principales de este nivel de respuesta. Así que, si todo esto ha quedado claro, deberías saber contestar las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las células con función de presentación de antígeno profesional? ¿Qué elementos humorales participan tanto en la respuesta inmune innata como en la adaptativa? ¿Cuál de las dos es más rápida, la innata o la adaptativa? Podrías indicar una herramienta adaptativa humoral y una herramienta innata celular de nuestras defensas. ¿Dónde se pone en marcha la presentación de antígeno? ¿Qué inmunoglobulina se produce en una respuesta primaria? ¿Y en una secundaria? Y finalmente, ¿qué significa que nuestra respuesta inmunitaria es autolimitada? ¿Y qué significa que es especializada? Bien, si has sabido contestar todas estas preguntas, enhorabuena, pasa a las siguientes entregas. Y si no, no pasa nada, puedes volver a ver el vídeo y volver a hacerte la autoevaluación, y hasta que no estés seguro, no pasará a la siguiente. Yo te espero en la próxima. Hasta pronto.